El embajador de Colombia, el nuevo embajador de Colombia, Luis Carlos Villegas. Y es importante que esté aquí porque el pasado 3 de diciembre, hace muy pocos días, vino a Washington a una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Y se respira un nuevo aire en las relaciones entre los dos países. Embajador, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Marcos. ¿En qué consiste este nuevo relanzamiento de las relaciones de Colombia y Estados Unidos que está clarísimo? En que hemos podido superar la agenda tradicional, esa agenda centrada en la seguridad colombiana, en cómo preservar la integridad de la democracia colombiana, que pues como lo saben en el mundo, ha estado amenazada en tiempos anteriores por casi todas las amenazas que puede tener un sistema democrático, desde terrorismo hasta crimen organizado, desde inseguridad ciudadana hasta pobreza y parálisis económica. Entonces, hoy la nueva Colombia se presenta en los Estados Unidos con posibilidades de ayudar en el hemisferio, ya no solo de recibir cooperación, sino de dar cooperación a terceros. Hemos construido unas capacidades en estos años, gracias a la cooperación internacional y gracias a una cooperación con los Estados Unidos muy activa, unas capacidades que nos permiten saber más en la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, contra el lavado de activos, contra el secuestro. La capacidad de investigación de nuestra policía es sumamente confiable. La capacidad de preservar las finanzas públicas de la contaminación de las cuentas que vienen de actos criminales. Y esa nueva agenda nos ha redescubierto, ha hecho que Colombia parezca como una potencia energética, que tiene petróleo, que tiene carbón, que tiene unos recursos hídricos inmensamente grandes, que tiene gas. Como una sociedad que ha podido cambiar de una manera dramática en sus ingresos, en su exigencia política, en su participación en el sistema político, y que pues puede exigir, por ejemplo, conectividad, masificación del Internet, que nuestros 1.100 municipios estén conectados con banda ancha en las próximas semanas, cosas impensables hace 5 o 10 años. Pero también, además, que sea posible que recibamos de fuera un gran espaldarazo y un gran apoyo a nuestro proceso de paz. Eso se vivió en la visita del presidente Santos, un apoyo explícito y público del gobierno y yo diría de la sociedad a los Estados Unidos. Mire, Colombia llegó a su peor momento en las relaciones con Estados Unidos en los últimos 100 años, quizá, en 1994, cuando fue elegido presidente Ernesto Samper. Entró dinero del narcotráfico a la campaña de Samper. Estados Unidos le retiró la visa al presidente Samper. Posteriormente vino la presidencia de Andrés Pastrana, donde se impulsó un proceso de paz, un diálogo con las FARC que no fructificó, pero en ese momento se diseñó el llamado Plan Colombia, por el cual Estados Unidos le daba a Colombia alrededor de 700, 800 millones de dólares al año, principalmente para las Fuerzas Armadas, para la lucha contra el narcotráfico. Vinieron posteriormente a Pastrana los gobiernos, 2 gobiernos de Álvaro Uribe y ahora el de Juan Manuel Santos. Colombia por muchos años llegó a estar en la lista de estados fallidos de la revista Foreign Policy. Era una especie casi que de país paria, a pesar de que era el tercer país receptor de ayuda norteamericana, detrás de Israel y Egipto en ese momento. ¿Cómo cambió Colombia? ¿Por qué cambió Colombia? Yo creo que no hay una historia de éxito en el mundo en desarrollo mejor que la colombiana en ese sentido. Y le doy algunos datos que pueden ser útiles para la audiencia, sobre todo latinoamericana. Nuestra economía era la 7ª economía de América Latina hace 12 años. Hoy es la número 3, después de Brasil y Argentina. Después de Brasil y México, perdón. Estamos superando a Argentina en tamaño de PIB, con una renta por habitante que rondaba los $2.000. A 31 de diciembre, ahora, dentro de 15 días, estaremos superando los $9.000 por colombiano, que eso en paridades de poder adquisitivo. ¿Cuánto compran esos $9.000? Nos sube por allá a 12.500 o 13.000. Con un comercio exterior que era $20.000 millones y que este año va a ser $120.000 millones y una inversión extranjera, otra vez récord, de casi $16.000 millones. Es decir, en la sola economía encuentra uno un cambio dramático, que nos ha permitido al mismo tiempo ser autosuficientes en petróleo. Hace 12 años estamos muy próximos a importar petróleo,
En 5 años, de aquí al 2016, estaremos produciendo la mitad de lo que produce Venezuela en materia petrolera. Eso tampoco era pensable hace 10 años. Y en materia política, pues con todas las discusiones que se dan en Colombia, que usted las sabe mejor que yo, Juan, es una democracia vital, viva, que se puede presentar con todo orgullo a cualquier examen en materia democrática. Y que eso nos hace, con nuestra capacidad, además de defender la institucionalidad, especialmente el crimen organizado, pues una potencia regional de primer orden. Mire, pero todo eso suena muy bien, pero lo cierto es que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres es mayor. ¿Por qué no ha podido resolver ese problema Colombia? Yo creo que en el centro está el conflicto, y ese es el que tenemos que superar. A pesar de que el conflicto armado hoy en Colombia está circunscrito a algunas regiones, de todas maneras es un obstáculo para que nuestra velocidad para ser país desarrollado crezca. Pero la buena noticia es que a pesar de esa inequidad, en los últimos 5 años el índice de Gini ha llegado a proporciones nunca antes imaginadas. Para los que no son expertos, eso funciona entre 1 y 0. 0 el más equitativo y 1 el más inequitativo. Estábamos en casi 6, hoy estamos en 5, y hay ciudades como Bucaramanga que están en 4. O sea, el esfuerzo de superar la inequidad ha dado unos resultados a unas velocidades realmente sorprendentes y que hacen que haya bastantes organismos internacionales interesados en saber cómo lo hemos hecho. Eso se debe básicamente a que la renta pública, la capacidad del Estado de hacer política social, se multiplicó por 2 o 3 veces en los últimos 5 años. Colombia tiene hace poco tiempo un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hubo críticas en muchos sectores colombianos a ese acuerdo, y las hay todavía, especialmente en el campo. ¿Ha sido útil el TLC, el Tratado de Libre Comercio, para Colombia con Estados Unidos, o ha sido perjudicial? No, altamente útil. La economía de los Estados Unidos ha sufrido una crisis grave en los últimos años. Apenas estamos viendo síntomas de recuperación. Gracias al tratado pudo pasar la relación económica bilateral indemne a esa crisis. Vaya usted, mire los países que no tienen tratado con los Estados Unidos, a qué se redujeron sus cifras de comercio exterior y de inversión. En cambio, en nuestro caso, mantuvimos y crecimos las cifras. Estamos rondando los 40.000 millones de dólares de comercio exterior bilateral este año, y la inversión, que es mayoritariamente de los Estados Unidos, pues está llegando, como dije, a cifras realmente récord en nuestra historia. El tratado es un instrumento de modernización, y lo importante es que así se entienda por los sectores productivos colombianos, que allí hay la gran oportunidad de modernizar nuestro sector productivo. Pero los campesinos que se quejan, por ejemplo, los cultivadores de papa, los cultivadores de arroz. Yo creo que si usted mira en realidad las cifras, yo creo que muy pocas papas traídas de alguna parte distinta a Boyacá o Nariño a los platos de las familias colombianas. El tema de la papa es un tema que es tan viejo como la papa, que es un producto que se acumula y no se puede guardar. Usted no puede tener un silo con papa durante 12 meses, se la tiene que comer o la tiene que botar. Entonces el tema de la papa se reduce a cómo hacemos para comercializar a tiempo, sembrar y planificar a tiempo. Pero ese no es el argumento, la papa, para decir que Colombia se hay que aislar de los grandes movimientos económicos internacionales. En su visita a la Casa Blanca el pasado 3 de diciembre, el presidente Santos le propuso a Obama lo que él llamó una gran alianza para la prosperidad y la paz. Y empezó presentándola como algo que había que lanzar 50 años después, un poco más de 50 años después de la famosa Alianza para el Progreso que puso en marcha el presidente John F. Kennedy, asesinado hace poco más de 50 años en Dallas, y que llevó 20.000 millones de dólares de la época a varios países de América Latina. ¿No será un poco pretencioso de parte de Santos hacer semejante propuesta en la oficina oval de la Casa Blanca? Digo, viniendo de un presidente latinoamericano, cuando uno esperaría que esa fuera una iniciativa convocada por Washington para tener mejores relaciones con el resto del hemisferio. ¿No es quizá un poco arrogante eso? Pues yo creo que esa es la nueva Colombia, una Colombia que se atreve a hacer esa clase de propuestas. Usted no me estaría preguntando eso si la propuesta hubiera sido hecha hace 15 años. Pero esa nueva Colombia de hoy, que tiene espacio para opinar,
espacio para que los demás vengan a ver cómo se hacen bien algunas cosas, se puede atrever a hacer esa clase de propuestas. Camine al país más importante del hemisferio, hagamos una alianza de modernización de nuestra democracia, de conexión plena a la tecnología de nuestros ciudadanos y de cooperación en materia de seguridad, en lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico a terceros países. Eso es una propuesta que trasciende la Guerra Fría y que más bien nos pone a pensar en un hemisferio donde la cooperación en los temas sustanciales sea lo fundamental. Yo creo que esa propuesta del presidente Santos se va a quedar, usted la va a ver rondando más tiempo, y yo espero que con esos tres ingredientes, educación, tecnología, energía y cooperación en seguridad a terceros, la podamos ver puesta en marcha en el hemisferio en los próximos años. Y Obama, que no contestó nada ante la propuesta de Santos delante de la prensa en la oficina Oval, por lo menos públicamente, ¿dijo algo en privado? ¿Le llamó la atención esa propuesta? Es más, ya esta semana nos hemos sentado con la Casa Blanca y el Departamento de Comercio a diseñar cuáles son los elementos de esa nueva agenda, cuáles serían los elementos de esa nueva alianza. Va bien, ya le estaré contando. Usted, aparte de haber sido por varios años, por muchos años, presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, lo que en España, por ejemplo, llamaría la patronal, fue miembro del equipo negociador de paz en estos diálogos con las FARC que tienen lugar en La Habana. ¿Usted cree que va a haber paz? Porque era un proceso que supuestamente iba a durar máximo un año, iba a terminar el pasado mes de noviembre, según se había dicho en un comienzo. ¿Usted cree que eso va a funcionar? Lo creo y lo deseo, porque, como he dicho, los cambios dramáticos para bien que ha sufrido Colombia, bien podrían ser aún más impresionantes si pudiéramos sacar de nuestra mesa de discusión el tema del conflicto. Un conflicto que no está ya atentando contra la estabilidad democrática o contra la libertad de empresa o contra la economía de mercado, pero sí está atentando contra la posibilidad de crecer más, de disminuir más la pobreza, que bajó de 60 a 30%, que este año puede estar por debajo de 30%, pero que podríamos también decir en 5 años u 8 vamos a bajar a 10 o a 12% la pobreza. Eso es posible sin el conflicto. Entonces, eso es necesario. Y digo que es posible porque creo que las condiciones, como lo ha dicho el presidente Santos, están dadas. En primer lugar, un balance militar que definitivamente, inexorablemente está a favor del Estado. En segundo lugar, una comunidad internacional apoyando ya no el proceso, sino al Estado colombiano en el proceso. Esa es una sutileza, pero que hace una gran diferencia. En tercer lugar, porque tenemos un Estado que es capaz de tener los recursos para solucionar temas ancestrales de Colombia, bicentenarios, como son el tema rural y la solución en materia de tierras, acceso al crédito, acceso a la tecnología, a las carreteras, a la irrigación, etc. Hoy el Estado colombiano es capaz de hacer eso. Vuelvo a mis cifras, que son mi obsesión. Hace 10 años el presupuesto público era 30 mil millones de dólares. El del 2014 es de 120 mil millones de dólares. Somos capaces ya como Estado de atender esos puntos cruciales, sobre todo en lo rural. Yo soy optimista, espero que tengamos un acuerdo con las FARC en un momento difícil que va a coincidir con las elecciones colombianas, pero yo creo que podemos hacerlo. ¿Usted cree que Santos, el presidente que se lanzó a la reelección, va a ser reelegido? Los comicios son el próximo mes de mayo. Pues yo creo que sí, eso es lo que pinta. Una última pregunta que tiene que ver con el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Kevin Whitaker. El miércoles de esta semana tuvo lugar una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Washington para confirmar el nombramiento del señor Whitaker como embajador en Colombia. En algún momento dado, uno de los senadores le hizo una pregunta acerca del caso de Gustavo Petro en Colombia. Petro es el alcalde de Bogotá y acaba de ser destituido en un fallo de primera instancia por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. El procurador es un hombre no elegido popularmente y ha habido una gran serie de reproches a este fallo del procurador internacionalmente, sobre todo, y nacionalmente
también por el hecho de que dicen que detrás de eso hay un móvil ideológico, en el sentido de que el procurador es un hombre muy conservador, mientras que el alcalde de Bogotá viene del M-19, un grupo guerrillero, y se desmovilizó y está haciendo política. Pues cuando le preguntaron a Whitaker los senadores en esta audiencia por este caso, él dijo que eso podría afectar el pluralismo político en Colombia, y que posiblemente a la hora de unas negociaciones de paz se lo podrían pensar dos veces las personas que estén ahí sentadas al ver un caso como estos. La ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, el jueves de esta semana dijo que iba a hablar con Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado para Asuntos Latinoamericanos de Estados Unidos, para decirle que eso era claramente un hecho en el cual el señor Whitaker se estaba inmiscuyendo en asuntos de política interna colombiana. ¿Metió la pata Whitaker? Yo le digo sobre eso cuatro comentarios. El primero, lo que denota esa declaración a primera vista es la inmensa preocupación internacional porque nada le haga daño al proceso de paz. Es decir, hay una gran dedicación desde fuera a que el proceso de paz se mantenga indemne, que tenga todo el valor propio de una negociación que va bien. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es encomiable. Segundo, por supuesto que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia tiene razón al decir: no queremos que haya opiniones de terceros sobre los asuntos internos de Colombia, menos sobre los asuntos que vienen de organismos de control, y menos aún sobre los asuntos que vienen de organismos de control en un tema tan sensible como es ese que usted menciona, el procurador y el alcalde de Bogotá. En tercer lugar, el señor Whitaker es un funcionario profesional, es un funcionario que conoce bien a Colombia, amigo de Colombia, que ha contribuido a que el nivel de las relaciones sea el mejor en nuestra historia, de manera que yo estoy seguro que ese pasado nos hará superar este incidente. Y por último, a mí me parece que realmente es muy importante mirar en detalle lo que viene hacia adelante. Lo que viene hacia adelante es la capacidad de Colombia de construir con los Estados Unidos una alianza estratégica duradera, que ayude a nuevos aires en nuestro hemisferio, sobre todo en América Latina. Por eso estos incidentes hay que solucionarlos, y esa conversación entre gobiernos, sobre todo entre gobiernos amigos, es la clase de solución que se busca para esto que ha pasado en la audiencia de confirmación del embajador.